Buenas tardes a todos a un nuevo episodio de Nefroberenar. Hoy en concreto estamos con el Hospital Universitario La Fe de Valencia, con Paula Barrios y Mar Monpó. Y como siempre, dejo palabras a las compañeras para que nos presenten el caso y su revisión. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Marco. Nosotros vamos al Nefroberenar de hoy, lo hemos titulado como Second Look al tejido conectivo, y para ello presentamos un caso de una mujer de 52 años que como antecedentes médico-quirúrgicos presentaba una enfermedad mixta del tejido conectivo diagnosticada en el año 2000 y en seguimiento por reumatología. Tuvo una intervención quirúrgica en el año 2017 para reparación de los extensores de ambas manos y además, como evento incidental, en octubre del 2023 presentó una trombosis venosa profunda de la pierna derecha en tratamiento con enoxaparina. Revisando el histórico del tratamiento de la paciente, en el año 2000 empezó con corticoterapia y hidroxicloroquina por la enfermedad mixta del tejido conectivo, pero ante el desarrollo de maculopatía en ojo de buey se tuvo que suspender la hidroxicloroquina y cambiar por el metotrexato. Esto era su tratamiento hasta el ingreso, añadiendo también la enoxaparina por la trombosis venosa. Y el 6 de noviembre la paciente acude a control en consultas externas de reumatología con la siguiente analítica en la que se veía una función renal completamente normal, una hipercolesterolemia con una hipoalbuminemia de 2,1 y un sedimento de orina con proteinuria, hematuria y piuria. Los reumatólogos decidieron cursar el ingreso a su cargo por síndrome nefrótico a estudio. Entonces, repasando un poquito el concepto de la enfermedad mixta del tejido conectivo, se trata de una enfermedad autoinmune bastante rara en la que se comparten características fenotípicas y clínicas de las siguientes enfermedades, como son el lupus eritematoso sistémico, la polimiositis, la dermatomiositis, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica. Y además, como evento autoinmune característico, presenta unos anticuerpos anti-RNP a título de 1.600. En cuanto a los criterios diagnósticos, he dejado aquí los dos más frecuentemente utilizados, que son los de Alarcón, Segovia y Villarreal, y unos criterios japoneses, los de Kasuwaka. Y simplemente destacar que, aunque los criterios parece que estén bien determinados, la realidad es otra. La realidad es que esto es un estudio en el que se comparan 4 criterios distintos y, como podemos ver, tan solo en el 21,5% de los pacientes con el diagnóstico de esta enfermedad se cumplen las características de los 4 criterios diagnósticos, con lo cual podemos afirmar que no solo es una enfermedad muy rara, sino también es muy difícil de diagnosticar. En cuanto a la afectación renal, se encuentra hasta en el 50% de los casos. La asociación más frecuente va a ser una nefropatía membranosa, pero también se pueden encontrar lesiones muy similares a las de la nefritis lúpica y a las de la esclerodermia. Repasando el caso clínico y haciéndole la anamnesis a la paciente nos confesó que había tenido 2 episodios de pericarditis, que tenía un fenómeno de Raynaud bifásico, que tenía microstomía y telangiectasias orales, una capilaroscopia en el año 2022 con un patrón sugestivo de esclerosis sistémica y un TAC pulmonar con una enfermedad intersticial difusa tipo NINE. La paciente no tenía ningún antecedente personal renal. Durante el ingreso la valoramos nosotros, los compañeros de nefrología. Se le realizó una ecografía renal que era completamente normal, una analítica sanguínea en la que destacaba un síndrome nefrótico con un complemento disminuido, una autoinmunidad con los ANAS positivos, los DNA de doble cadena positivos, los anti-URNP positivos y los SMID también positivos. En la analítica de orina se veía una proteinuria en rango nefrótico y también se le solicitó una biopsia renal que estaba pendiente de programación. Entonces, a nosotros como nefrólogos ya se nos encendió un poquito la bombillita de los criterios celular para el diagnóstico del lupus. Y es que la paciente cumplía todos estos criterios, que tenía una puntuación de 26 a la espera de la realización de la biopsia renal.
En cuanto nos llegó los resultados de la biopsia renal, en la microscopía óptica se veía proliferación mesangial y endocapilar y difusa con un engrosamiento lineal de la membrana basal y las características asas de alambre y además un infiltrado mononuclear en el compartimento intersticial. En la inmunofluorescencia se podía ver que era positiva para inmunoglobulina G, M, A, C3 y C1, con lo cual se le acabó diagnosticando de una nefritis lúpica 4 con extracapilaridad y con un índice de actividad y de cronicidad de 11 y 2 respectivamente. Repasando un poquito las clases anatomopatológicas de la nefritis lúpica, la clase 1 es muy raramente diagnosticada porque tiene un curso muy larvado, es prácticamente asintomática. Si se le realizase una biopsia renal se verían glomérulos normales y en la inmunofluorescencia se pueden apreciar depósitos mesangiales. La clase 2 sí que da un poquito de hematuria, un poquito de proteinuria, pero también una clínica así muy larvada, muy sintomática, y en la microscopía óptica se podría ver una hipercelularidad mesangial con depósitos mesangiales en la inmunofluorescencia. La clase 3 y la clase 4 tienen un curso clínico característico muy similar, con un riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal a los 5 años del 25%, tienen un sedimento más activo con hematuria y proteinuria en mayor cantidad que las clases anteriores y con una función renal que suele estar un poquito disminuida. Además, pueden cursar con hipertensión y con un síndrome nefrótico. En la microscopía óptica, en la clase 3 se vería una nefritis focal y segmentaria en menos del 50% de los glomérulos con depósitos difusos subendoteliales inmunes a la inmunofluorescencia, y la clase 4 es muy parecida, lo que pasa es que se vería afectación en mayor del 50% de los glomérulos y el patrón característico en asa de alambre a la microscopía óptica. En cuanto a la clase 5, va a ser la nefritis lúpica membranosa, tiene un riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal a los 5 años en menor al 10%. En la microscopía óptica se vería engrosamiento difuso de los capilares glomerulares con los famosos spikes, y en la inmunofluorescencia se verían depósitos inmunes subepiteliales. Algunos autores definen también una sexta clase, que va a ser la nefritis lúpica esclerosante, que es cuando ya hay esclerosis en más del 90% de los glomérulos sin signos de glomerulonefritis activa. Aquí traigo la frecuencia de las diferentes clases, en la que, como podemos ver, la clase 4 va a ser la más predominante, pero simplemente destacar que las lesiones de la nefritis lúpica son dinámicas y van cambiando. Además, hay que considerar otro tipo de afectación, como puede ser la vascular, la túbulo-intersticial o la podocitopatía. Y bueno, brevemente las indicaciones de biopsia en la nefritis lúpica va a ser cuando haya una proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas, cuando haya un sedimento activo y cuando haya un deterioro de la función renal secundario al lupus. En cuanto al tratamiento de base, el tratamiento en inmunosupresor van a ser el control de los factores de riesgo cardiovascular, ya sea la reducción de la ingesta de sodio, mantener el peso ideal para intentar evitar aumentos de proteinuria, evitar el tabaco, que también se ha visto que aumenta el grado de actividad del lupus, sobre todo a nivel cutáneo, control lipídico, control de la presión arterial y la proteinuria mediante uso de nefroprotectores como IECA o ARA2. Es importante también que eduquemos a los pacientes sobre la retirada temporal de estos fármacos cuando tienen episodios de diarreas o vómitos. Y después, bueno, ya Paula ha comentado un poquito el papel de la biopsia en este caso, porque es verdad que no existe un biomarcador ideal que sea lo suficientemente sensible o específico para identificarnos el riesgo de desarrollar nefritis lúpica o qué clase de nefritis lúpica tenemos, y que en diferentes estudios donde se han hecho biopsias por protocolo se ha visto que no coinciden los parámetros analíticos y clínicos con los hallazgos histológicos de las biopsias. Además, las lesiones histológicas son dinámicas y la biopsia nos proporciona el grado de cronicidad o de actividad de la lesión y también nos condiciona el tratamiento. Ahora vamos a hacer un breve repaso según la guía de consenso de la GLOS, el tratamiento según las clases histológicas, y luego nos centraremos en la clase 4, que es la de nuestra paciente. En la clase histológica tipo 1 se recomienda el tratamiento general con hidroxicloroquina y el uso de IECAS o ARA2 y el control de los factores de riesgo cardiovascular, así como el tratamiento de las manifestaciones extrarrenales del lupus.
En el caso de una clase histológica tipo 2, valoraremos el sedimento. Si el nivel de proteinuria es menor de 1 gramo en 24 horas, trataremos como una clase histológica tipo 1, pero si ya vemos que empieza a haber un sedimento activo, una proteinuria mayor de 1 gramo, pues deberíamos replantearnos otra vez biopsiar a la paciente por si ha habido una evolución en la clase histológica. Si confirmamos que se trata de una clase 2, añadiríamos al tratamiento general corticoides y micofenolato. En el caso de la clase histológica tipo 5, membranosa pura, lo que se recomienda es valorar el nivel de proteinuria. Si tiene una proteinuria menor de 1 gramo, pues el tratamiento general que hemos comentado antes de la clase 1. Si ya empezamos a tener un poco más de proteinuria, de 1 a 3,5 gramos en 24 horas, a pesar de haber estado utilizando inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparte del tratamiento general, añadiremos también corticoides, como en la pauta que posteriormente comentaré de las regiones activas, y anticalcineurínicos. Si a los 2-3 meses no tenemos una respuesta óptima, sobre todo midiendo la disminución de la proteinuria por encima de del valor basal de la paciente, añadiríamos la triple terapia con micofenolato. Y si de entrada ya partimos de un síndrome nefrótico completo, empezaríamos con la triple terapia. En el caso de nuestra paciente, en la inducción lo que se propone para estas clases histológicas, la tipo 4, que es la de nuestra paciente, es tratar con hidroxicloroquina y corticoides, pero bueno, recordar que esta paciente tenía contraindicación de la hidroxicloroquina por la maculopatía. Y entonces nosotros pues iniciamos también corticoides, se define el uso de corticoides en bolos de metilprednisolona en torno a 250-50 miligramos, 500 miligramos, perdón, durante 3 días consecutivos y después pasar a un esquema de prednisona oral que se prefiere en dosis reducida, que son de 0,5 a 0,6 miligramos kilo día. Luego, posteriormente, en función del perfil clínico del paciente, pues iniciar una doble terapia o una triple terapia. Si, por ejemplo, estamos con una mujer joven con una proteinuria bajita, menor de 3 gramos 24 horas, está preocupada por su fertilidad y que sí que va a tener buen cumplimiento terapéutico, se podría plantear la doble terapia con micofenolato. Si tiene intolerancia al micofenolato o directamente pensamos que no va a ser bueno complementador, pues podríamos iniciar a partir de los corticoides la ciclofosfamida. Si teniendo la doble terapia no conseguimos reducir la proteinuria y sobre todo también si tenemos mucha manifestación extrarrenal y parámetros inmunológicos elevados en la analítica, pasaríamos a la triple terapia. En la triple terapia se propone el micofenolato con el belimumab para el tipo de paciente que tenga mucha manifestación extrarrenal o intensa actividad serológica, o el otro brazo del esquema es el micofenolato con los anticalcineurínicos, sobre todo más definido a pacientes que tengan una proteinuria por encima de 3 gramos 24 horas y con función renal bien por encima de 45 mililitros minuto. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nosotros optamos por el micofenolato con belimumab, dado que es verdad que la paciente tenía una proteinuria en rango nefrótico, pero no había sido tratado con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y además tenía mucha manifestación extrarrenal y actividad serológica importante. Esta simplemente dejo el esquema que promueve el Cascadio, que más o menos es lo mismo, sí que no divide tanto por perfiles y hay algunas diferencias en cuanto a las dosis de prednisona oral o la duración del belimumab, que luego comentaré. Entonces, el resumen del tratamiento de la clase 4 de la nefritis lúpica de nuestra paciente fueron bolos de metilprednisolona de 250 miligramos durante 3 días. Posteriormente pasamos a la pauta oral de prednisona, micofenolato 1 gramo cada 12 horas y empezamos con belimumab 400 miligramos endovenoso a la semana durante el primer mes y posteriormente bajamos a 200 miligramos endovenosos cada 7 días, cada semana. Como antiproteinúrico utilizamos el lisinopril de 2,5 miligramos, como diurético la trasemida y la enoxaparina de 80 miligramos 24 horas. Y bueno, ¿qué objetivos pretendemos con el tratamiento de la nefritis lúpica? Pues sobre todo obtener una remisión completa, que es el objetivo primordial. También se define la remisión parcial o la no respuesta. Y lo más importante es el tiempo transcurrido hasta la obtención de la remisión completa o remisión parcial, ya que esto tiene es un marcador pronóstico. No hay consenso, digamos, en general en cuanto a las definiciones de remisión completa o remisión parcial. Aquí os dejo la tabla con las que propone la Glossen, pero en definitiva es conseguir una disminución de la proteinuria y la recuperación de la función renal y normalización del sedimento. Lo que sí que se define es que se define una mejor supervivencia renal cuando disminuye la proteinuria por encima del 50% a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento y que el mejor predictor de enfermedad renal crónica terminal a largo plazo
es tener una proteinuria por debajo de 0,7 gramos 24 horas a los 12 meses. ¿Y cuál fue la evolución de nuestra paciente que se ha visto hace menos de una semana en consultas externas? Pues bueno, ahora actualmente tiene una función renal normal, hizo un pico de elevación de creatinina hasta 1,2 durante el brote, pero actualmente tiene una creatinina de 0,7. La proteinuria que llegó hasta 4,7 gramos 24 en proteinuria de 24 horas, actualmente está en 0,6 gramos 24 horas. La microhematuria vemos que tiene una curva descendente clara, aunque no ha normalizado del todo el sedimento, y la autoinmunidad también tiene un descenso bastante llamativo. El complemento llegó a disminuir tanto C3 como C4 y ambos parámetros están en aumento. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento y mantenimiento de nuestra paciente? Bueno, ya hemos dicho, la hidroxicloroquina no se plantea, sigue con el inhibidor del sistema renin-angiotensina-aldosterona y con el control de factores de riesgo cardiovascular. En cuanto a los corticoides, se recomienda que a partir del sexto mes tengan un esquema de dosis de prednisona oral de 2,5 a 5 miligramos día. Actualmente estamos en 40 miligramos día porque aún estamos descendiendo. Y que se valore suspenderlos a partir del 18-24 meses en función de la respuesta clínica que tenga la paciente. En cuanto al micofenolato, se dice que a partir de los 18-24 meses se comience la reducción gradual para suspenderlo, si es que es posible, en torno a los 3-5 años de terapia. En cuanto al belimumab, pues no está muy claro hasta cuándo mantenerlo. Sí que en las guías CADIGO, por ejemplo, dicen hasta los 2,5 años, pero bueno, los estudios, lo que hemos leído es que también lo dejan hasta los 2 años. Nosotros de momento mantenemos el belimumab. Y bueno, aquí para redefinir el caso traemos este estudio en el que se evalúan a 46 pacientes diagnosticados de enfermedad mixta del tejido conectivo y se les hace un seguimiento y se ve cómo posteriormente luego estos pacientes son reclasificados en otras enfermedades reconocidas del tejido conectivo. 12 de ellos fueron lupus, 13 esclerosis sistémica y 3 artritis reumatoide, por lo que parece que la enfermedad mixta del tejido conectivo podría ser como una etapa intermedia, una antesala a una enfermedad que después da la cara, y normalmente suelen ser o lupus o esclerosis sistémica. En nuestro caso, nosotros la diagnosticamos como un síndrome de overlap, que esto se define como la coexistencia de 2 o más enfermedades autoinmunes en las que se tienen que cumplir los criterios diagnósticos suficientes de cada una de las 2 enfermedades. En nuestro caso, un lupus y una esclerosis sistémica. ¿Y por qué? Pues porque los criterios del lupus ya los cumplía anteriormente, antes de tener la biopsia, y posteriormente con la biopsia pues seguía cumpliéndolos. Y de la esclerosis sistémica también, puesto que uno de los criterios suficientes es la afectación de las metacarpofalanges, que esta paciente había sido intervenida previamente con engrosamiento del tejido conectivo. También presentaba telangiectasias, una capilaroscopia, capilaroscopia subgestiva de esclerosis sistémica, fenómeno de Raynaud, también hipertensión pulmonar y enfermedad intersticial a nivel pulmonar. Cumplía criterios de esclerosis sistémica, aunque la autoinmunidad no era sugestiva del todo de ello. ¿Y qué sabemos concretamente del síndrome de overlap entre el lupus y la esclerosis sistémica? Pues que tiene una prevalencia de un 7%, el pronóstico es similar a la esclerosis sistémica y suele darse en pacientes jóvenes, una media de diagnóstico de 37,5 años, esta paciente tenía 52, suelen tener con mayor frecuencia hipertensión pulmonar, que nuestra paciente sí que lo tenía, suelen cursar con menor frecuencia con manifestaciones cutáneas de esclerosis sistémica, que bueno, que nuestro paciente sí que tenía, y lo importante es que este patrón, si sospechamos que tiene la paciente este síndrome, pues deberíamos de ir detrás o monitorizar un poco más la función pulmonar, porque pues, tienen riesgo de enfermedad pulmonar intersticial y de crisis renales, como fue el caso de nuestra paciente. Simplemente como conclusiones, pues que el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo parece reflejar un estado temporal de enfermedad y que luego muchos pacientes de estos evolucionan y se diferencian o clasifican a una enfermedad del tejido conectivo específica, como lupus, esclerosis sistémica, artritis reumatoide o dermatomyositis. Y otros conservan características de múltiples enfermedades y se diagnostican bajo el síndrome de overlap. En este caso concreto de nuestra paciente hay que hacer un seguimiento estrecho y monitorizar función renal y proteinuria por el alto riesgo de daño renal, y que en nuestro caso la biopsia renal fue importante para establecer el diagnóstico y sobre todo el tratamiento y el pronóstico de nuestra paciente. Esta es la bibliografía que hemos empleado y muchas gracias. Buenas, muchas gracias a las dos y como siempre abrimos ya el turno de preguntas. Quien intervenga, por favor, diga el hospital de dónde viene.
Mientras tanto, os hago una pregunta yo simplemente porque ya hay una pregunta. Sí. Hola, buenas. Nosotros somos del Hospital Son Espases, de aquí de Mallorca, y tenemos unas dudas. La primera es, los episodios de trombosis venosa profunda, ¿los asociáis con el síndrome nefrótico? O si en el hemograma había alguna indicación como trombocitosis o otras cosas que os orientasen como lupus, como leucopenia o alguna alteración del hemograma. No, sí que se asocian al síndrome nefrótico, porque es que revisando sus analíticas de antes del ingreso ya tenía hipoalbuminemia, ya tenía la hipercolesterolemia. Lo que pasa es que al final el reumatólogo no estaba tan acostumbrado al manejo de estas situaciones, entonces lo dio como un hallazgo de trombosis venosa profunda casual y por eso ni nos interconsultó ni nada. Y luego ya al ver que la proteinuria sí que estaba subiendo, pues ya se planteó el ingreso y ahí es cuando ya nos hizo la interconsulta. Pero en principio el episodio de trombosis venosa profunda de octubre es por un síndrome nefrótico que no se llegó a diagnosticar. Vale, gracias. Y luego otra duda, la última, es que en la biopsia vosotros visteis que tenía criterios de nefritis lúpica, pero si no hubiera tenido, como habéis dicho, que puede ser como es una enfermedad dinámica que a veces tú cumples todos los criterios analíticos clínicos para un lupus, pero luego en la biopsia puede ser que no encuentres nada. En ese caso, ¿inicias el tratamiento inicial este que habéis comentado o cuándo programaríais una nueva biopsia y si lo haríais en este caso? A ver, los criterios del lupus sí que los cumplían. Sí. Y de hecho la paciente... Ay, no te oigo ahora. No se escucha. No te oigo bien. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, nada, que, o sea, a ver, sí que es verdad que la paciente cumplía criterios anteriormente de lupus, a pesar de no tener la biopsia. Sí que es verdad que hace síndrome nefrótico, si la biopsia no hubiese sido concluyente, yo creo que sí que hubiésemos tratado a la paciente como si hubiese sido. Vale. ¿Y le hubieses hecho otra biopsia o como ya tenía el diagnóstico, ya hacéis el tratamiento sin una biopsia que diga que tenga nefritis lúpica? Y lo hubiésemos hecho plantear. Vale, genial, ya está. Gracias. Y enhorabuena por el caso. Se puede hacer aquí. Mientras los demás se animan, yo quería hacer una pregunta porque no, te digo la verdad, a lo mejor se me ha olvidado y la habéis explicado bien. La paciente en el momento de hacer el episodio de nefritis lúpica, ¿qué tratamiento de base llevaba por su enfermedad del tejido conectivo? ¿Puede ser que llevara micofenolato? A lo mejor me confundo. ¿Puede ser que llevara micofenolato? No llevaba nada en este momento. Se le retiró la hidroxicloroquina. Llevaba corticoides, metotrexate, también Corticoides, metotrexato. Vale, perfecto. llevaba la enoxaparina por la TVP y llevaba también el nifedipino por el fenómeno de Raynaud. Vale, perfecto. Lo digo porque efectivamente esta es la clásica paciente donde cualquier estrategia que minimice lo que es la dosis cumulativa de cortisona se va a beneficiar, ¿no? Esta señora viene ya con muchísimo corticoides a lo largo de su historial, ¿no? Esto imagino que lo habréis tenido en cuenta cuando habéis elegido el esquema, ¿no? Con belimumab y micofenolato. Sí. Y si no hay ninguna pregunta más, lo digo porque yo no soy muy... y no me ocupo de glomerulares, por lo cual... Hola, una pregunta sí, del PSET. perfecto. Enhorabuena por el caso y la presentación. Queríamos preguntar a nivel de la enfermedad sistémica, aparte del tema de la nefritis, si con el belimumab se vieron también beneficios a nivel articular o de la otra sintomatología que tenía la paciente. Pues sí, la verdad. Bueno, hace poco tiempo que se puso el belimumab, no llegará 2 meses desde que se le Intentar hablar cerca del micrófono porque se os oye mal. Vale, perdón. Nada, que ¿me oís bien? Sí. ¿Me oís bien? Vale. Pues que sí que hace menos de 2 meses que se inició el belimumab y en la última consulta del día 17 que estuvo con nuestro adjunto, sí que la paciente seguía comentando que tenía dolores articulares, o sea, aún sigue sintomática. Es verdad que ha sido poco tiempo
el que ha estado tomando el belimumab, pero sigue sintomática actualmente. Ya, claro que también igual es pronto aún y todo, sí. Vale, ya. Gracias. Marco, ¿yo puedo preguntar todavía o qué? Solo detrás de pago. Una pregunta mía. Habéis dicho que la paciente tenía tanto un lupus como un síndrome de overlap, ¿no? De un lupus y una esclerosis sistémica. Sí. Entonces, una de las principales complicaciones renales de la esclerosis sistémica son las crisis renales. Entonces, a la hora de ponerle el tratamiento con corti y empezar con bolos, ¿no habéis tenido algo de miedo, de incertidumbre de qué podía pasar, si la función renal iba a empeorar, si iba a haber algún problema con eso? O como la biopsia decía que era una nefritis lúpica, habéis ido a por ella y ya está. Sí, como la biopsia era clara, no tenía ningún tipo de afectación vascular debido a la esclerosis sistémica en ese sentido. Nosotros nos centramos en tratar lo que veíamos a nivel renal, que era la nefritis lúpica. Pero lo que da miedo ahí es eso de que ahora al darle corticoides con dosis alta incluso pues desarrolla una crisis renal esclerodérmica porque los corticoides son inductores de las mismas. No se oye. Sí, hablar cerca del micrófono, si no. Perdona. Yo creo que esto nos lo hubiésemos planteado más en el caso de que a nivel de la biopsia hubiese alguna característica sugestiva de esclerodermia, alguna afectación vascular o alguna afectación del estilo. Pero es que la verdad es que los patólogos lo tuvieron clarísimo, lo veían una nefritis lúpica 4 de libro, con lo cual a nosotros en ese sentido sí que nos tranquilizó el poder administrarle corticoides. Muchas gracias. Como no hay más preguntas, yo sí quería hacer una, un poco de la ignorancia. Entonces, me ha llamado mucho la atención, entonces quiero también preguntarlo a quien tenga más experiencia. En el nuevo algoritmo de la Caligo, que después recoge, ya de lo que entiendo, el rituximab no tiene indicación en ningún tipo de lupus, ¿o es así? Lo digo porque era un fármaco que demostró eficacia en diversos estudios y hasta hace unos años casi llegaba a ser una primera línea del tratamiento. Ahora ya se ha caído, ¿no? Yo creo que en la explicación no lo he visto marcado en ninguna opción. Marco, buenas tardes, soy Enrique Berríos. Respecto al rituximab, que lo hubiéramos considerado en caso de resistencia, en un lupus resistente. Sí que es verdad que ahora parece que está cobrando más entidad el tratamiento con voclosporina, que sería asociarlo si en algún momento tiene una recaída o una mala evolución con el tratamiento que lleva en estos momentos. Pero bueno, nosotros tenemos algunos casos que con rituximab después de, al ser resistente, nos han funcionado bien. Tenemos nosotros como tiene todo el mundo. Siempre está ahí en la recámara el rituximab. Ahora lo que tenemos ganas es de empezar a probar la voclosporina, a ver cómo nos va. Y ya está, ya se puede utilizar. Esa es mi visión respecto al rituximab en estos momentos. Muchas gracias. Venga. No sé si alguien más quiere intervenir. Lo digo porque si no hay más preguntas, ya damos por finalizada la sesión de hoy. No sé si... Vale, como nadie comenta. Entonces, muchas gracias por el caso, además muy bonita presentación y os animo, como siempre, a que la discusión sea lo más posible dinámica en las próximas sesiones. Y os recuerdo que la semana que viene, no la semana que viene, este fin de semana hay la reunión de residentes de hemodiálisis en Castellón. Muchas gracias a todos y a la próxima sesión de Nefrovirenal. Adiós. Hasta luego.